Junto con pegado, porque todo se relaciona. Por supuesto, uno de los temas que no hemos perdido de vista toda esta semana en este programa es la posible participación de Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada, que sigue generando dudas, controversia. Vaya, cuánto se ha dicho, cuánta desinformación, sobre todo por parte de la Fiscalía General de la República en un inicio, respecto a el propio Ovidio Guzmán, varios de los actores que están involucrados en esta extracción del Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más importantes de las últimas décadas en nuestro país. Y después la increíble también historia del piloto de aquella avioneta que trasladó tanto a uno de los hijos del Chapo Guzmán como al Mayo Zambada a Estados Unidos. Y para cerrar esta semana, para ver justamente hacer un recuento de todo lo que se ha dicho, le agradezco que me acompañe esta mañana el periodista Arturo Ángel, con quien analizaremos justamente estos puntos claves. Le ha dado seguimiento puntual con muy buena información respecto a lo que se tiene desde Estados Unidos. Arturo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás, Javier? No, un gusto estar con ustedes. Saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Con qué te quedas de todo lo que se ha dado a conocer esta semana? Por primera vez, digamos, el poner sobre la mesa de manera frontal por parte de la presidenta el qué ocurrió en aquel operativo. La gota que derrama el vaso es esta avioneta mostrada como si estuviera en un museo por parte del FBI, y es lo que lleva a las preguntas de quién mintió, qué tanta operación tuvo el FBI y lo que yo llamaría vaya descontrol por parte de la Fiscalía General de la República respecto a la información que dio de esa extracción. ¿Por dónde empezar todo lo que se ha dicho y cerrar esta semana, Arturo? A ver, yo creo que destacaría dos cosas, Javier. Evidentemente la segunda, que es la del piloto, que me parece que es muy sintomática y reveladora, pues de cómo se investigan delitos y cómo se comunican además, ¿no? Pero antes de eso, no perder de vista que este tema surge porque el gobierno de México ha planteado como hipótesis que el que era embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mintió al haber asegurado que ni el piloto, ni el avión, ni la operación que llevó al secuestro del Mayo Zambada en México fue una operación estadounidense. Y esto no lo quiero perder de vista porque me parece que no debemos olvidar que realmente la prueba, muy entre comillas, que tiene el gobierno de México para sustentar esto, pues es un trabajo que ellos no hicieron, ¿no? Sino que ellos en realidad leyeron un reportaje que muy atinadamente revela que da la primicia de que este avión ya se está exhibiendo en un museo, y que en ese reportaje narra mi colega Leo Chaparro que el FBI le dijo que pues lo estaban exhibiendo porque era resultado de un operativo muy exitoso del FBI. A partir de ello es que el gobierno de México, Javier, pues construyó la narrativa de que había una contradicción. Sin embargo, incluso ayer, ya habiéndose revelado un documento que habla de la operación Reyes del Aire, operación Air King, que por cierto tampoco tiene membretes, ¿no? Pues es un documento que en realidad cuando uno lo lee bien, el documento habla de la detención que hicieron los agentes en Estados Unidos, ya que el avión había aterrizado en el estado de Texas. Entonces, me parece que son bases que por lo menos me parecen extrañas para hacer una acusación, porque eso es lo que ha hecho, una acusación de la seriedad que ha planteado el gobierno de México respecto a que Ken Salazar mintió. Cuando cuántas veces, Javier, no hemos visto al propio gobierno mexicano cuestionar muchos trabajos de prensa exigiendo pruebas de eso, y en este caso pues lo han tomado, ¿no? Y lo otro, lo que ya mencionabas del piloto, increíblemente a mitad de la conferencia nos enteramos que uno de los grandes misterios de este caso, de esta conferencia que da la Fiscalía, cuántas veces se nos insistió, todavía en la administración pasada con el presidente López Obrador, con el fiscal Gertz Manero, que el piloto era la pieza clave de esto y que Estados Unidos estaba ocultando la información del piloto, para enterarnos ahora que el piloto fue deportado a México, que México sabía, lo tenía, lo detuvo por un tema de armas, y no solamente decidió extraditarlo, porque en realidad no fue una extradición, Javier, sino decidió expulsarlo el año pasado en estos paquetes de narcotraficantes de alto nivel
que México justifica que era necesario echarlos del país sin extradiciones de por medio porque eran una amenaza a la seguridad nacional, pero ¿qué amenaza a la seguridad nacional pudo representar un delincuente que en realidad era ahí medio de poca monta, aprendiz de piloto, Sí. y México decide expulsarlo cuando era la pieza clave de este entramado del caso Mayo Zambada? Sí, importantísimo lo que dices. Y también, fíjate que pocos medios se han detenido en esta información, pero lo vi a través de tus redes sociales, Arturo, y me parece importante subrayarlo. Uno de los dichos de la fiscal general de la República era que en Estados Unidos se había cambiado la medida cautelar a Ovidio Guzmán el mismo día que el Mayo fue entregado. Y tú dices, no, esta información es falsa. Detengámonos en ese punto, Arturo. Sí, a ver, de entrada, la información de que, ¿qué fue lo que sucedió, Javier? ¿Qué ese día que ocurre el Mayo Zambada? Pues evidentemente muchos verificamos, dado que el Mayo Zambada estaba llegando con el hermano menor de Ovidio, verificamos si Ovidio seguía preso y resultó que Ovidio ya no estaba en la prisión de Chicago. Pero de entrada la coincidencia de tiempo ocurre por la revisión que se hace con ese caso, no porque ese mismo día ocurriera el cambio de penal, pero ahora es un cambio de ubicación donde sigue bajo custodia y privado de su libertad Ovidio Guzmán, Javier. Entonces, un cambio de medida, cuando México y el gabinete y la primera que lo dijo fue la secretaria de Gobernación y luego la Fiscalía también lo mencionó, de un cambio de medida cautelar, pues nosotros lo entendemos en México como que ya no está preso, ahora está en su casa, ahora tiene un brazalete, ahora está en la calle, y esa información es simple y sencillamente mentira, Javier. O sea, o tanto Ovidio como su hermano, si bien no están dentro de la cárcel de Chicago, todo este tiempo han seguido y siguen bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, privados de la libertad en una ubicación que no es pública, puede ser una cárcel estatal, puede ser casas de seguridad, porque están en un programa de testigos colaboradores, y evidentemente los testigos, aquí la ley dice que se están entregando información de muy buen nivel sobre actividades criminales, pues necesitan protección para que no los maten. Una cosa que, por ejemplo, nunca entendimos en México con el caso de Emilio Lozoya, que supuestamente era un testigo de grandes tramas de corrupción y que nunca lo cuidaban, y era una situación increíble. Bueno, en el caso de los hijos del Chapo, ellos en realidad han seguido presos, han seguido privados de su libertad, no en la cárcel de Chicago, pero sí en alguna otra ubicación. Y la prueba está, Javier, que cada que hay audiencias y los vemos ingresar, pues ingresan esposados y traen uniformes del sistema penitenciario. O sea, además te lo digo porque lo hemos visto en vivo y a todo color. Entonces, me parece que es un elemento que ha puesto el gobierno de México que encaja bien en la narrativa que quieren hablar de que esto es un intercambio, pero que no es un dato que sea correcto, más allá de que, si ya nos ponemos a hablar de hipótesis, Javier, bueno, si el gobierno de Estados Unidos ha negociado con los hijos del Chapo, que eso es una realidad, con Ovidio, y que en esa negociación pudo haber habido la promesa de que, oye, mi hermano se va a entregar, pero además se va a traer a alguien más, bueno, eso yo no digo que no pudiera haber ocurrido, pero es distinto a que hayan ido agentes del FBI a operar en territorio mexicano. Y además, Javier, no estaríamos hablando de algo nuevo. Por muchos años ha pasado este tipo de operaciones del FBI y de otras agencias de la DEA en Estados Unidos. Absolutamente, Arturo. Pues nos veremos por allá en 10 días. Estaremos justamente en la audiencia del Mayo Zambada en Brooklyn. Se espera que se le dicte sentencia. Ya la propia defensa ha solicitado, ya se sabía, era algo que estuvimos juntos en esa audiencia y que le dijo el juez Brian Cogan: te estás declarando culpable de delitos que son cadena perpetua. Eso ya se sabía y se lo dijo ese día en su cara. Y bueno, la defensa está solicitando más bien el tema de que se ha trasladado a una cárcel con todos los servicios hospitalarios necesarios del Mayo Zambada. Veremos si se lo concede el juez. Esto será dentro de 10 días y ahí estaremos formados para entrar a la audiencia del Mayo Zambada. Gracias, Arturo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y buen fin de semana.